Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El diálogo entre Dios y Moisés es una parábola sobre la oración. La meditación de Moisés a favor del pueblo no beneficia solo al pueblo, sino también a Moisés, que podrá descubrir la fuerza de la oración. El hombre se vuelve fuerte en un acto aparentemente impotente, rezando, y esto no es evadir la responsabilidad con el pueblo, sino ubicarse como sus humildes servidores, dependientes de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este jueves de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, nos ponemos ante el Señor humildes y penitentes y le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Imploramos tu misericordia, Señor, y te pedimos que, purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino
que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: Ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? ¿Por qué tendrán que decir los egipcios: Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Deja de tu lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo: Yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. El Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido, así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios, que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al mar Rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan.
son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que le envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí le van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí tenemos a un Jesús, ¿verdad?, que comienza también a discutir, ¿verdad?, con lo que nosotros podemos decir aquellos que son medio tradicionalistas. Hay grupo miave que usan las Escrituras más bien para desautorizar, en este caso, justamente el obrar de Dios o el obrar de Jesús mismo. La novedad en nuestra vida es muy difícil siempre. El aceptar, ¿verdad? Aceptar la novedad. Jesús es novedad de vida. Se mandó a Padre Gian Galeazzo Gaddi, de feliz memoria, salesiano, italiano. Trabajó mucho tiempo aquí en Paraguay, ¿verdad? Entonces él tenía toda una colección maravillosa. Jesús, novedad de vida. Bueno, y ahí entonces si uno mira también dentro de este caminar, justamente se acentúa. La novedad de vida, novedad, lo nuevo, es lo que nos cambia, pero al mismo tiempo nos desestabiliza. Se llamando ella lleva en italiano, por cada vez que predicaba con una fuerza, ¿verdad? Cristo, que pone pata para arriba. Padre Gaddi, pata para arriba, es mi pensamiento, mi deseo. Interesante, ¿verdad? Porque esta es la realidad de un Dios que trabaja en nosotros. Es Cristo que verdaderamente pone pata para arriba todos aquellos proyectos que tal vez cada uno de nosotros está teniendo. Ese proyecto de vida personal, que puede ser muy egoísta, que mira simplemente los intereses de mi grupo, de mi familia, y nos damos cuenta que nosotros vivimos en una sociedad, y como decía San Juan Bosco, justamente que Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás, es decir, estamos en un mundo rodeado de nuestros hermanos a quienes nosotros nos debemos, ¿verdad? Y sin embargo, cuando nos encontramos con estos tradicionalistas que incluso utilizan, decíamos, la Escritura, ¿para qué cosa? Y para desautorizar los actos de Jesús, desautorizar lo que el Señor nos está trayendo como una novedad en nuestra vida. Es cierto que las Escrituras, ¿verdad?, pueden ser siempre manipuladas y algunas veces nosotros también manipulamos las Escrituras. Nosotros queremos, ¿verdad?, están esos que toman así al pie la letra y quieren aplicar así de forma directa, sin contextualizar. El mensaje de Dios siempre actúa dentro de un contexto nuestro, de nuestra realidad. Estamos ahora ya en el jueves cuarto del tiempo de Cuaresma y por lo tanto se tiene que mirar este cambio, esta novedad de vida, este Cristo que nos está trayendo. Y aquí justamente por eso todo este discurso nos va hablando, pero demasiado fuerte, ¿verdad? Nos habla de una forma directa, ni que entonces la yeyapoti simplemente porque ñajendú de una forma tradicionalista, de una forma que queremos aplicar simplemente porque está escrito aquí, sin mirar el contexto en el cual nosotros nos encontramos.
Hoy, como nunca, ¿verdad? Necesitamos entender, saber, reflexionar, comprender. ¿Cuál es esta realidad? ¿Qué es lo que verdaderamente nos está alejando de Dios? ¿Qué es lo que no nos hace vivir como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros para hacer que este mundo sea un mundo mucho más justo, un mundo mucho más humano y que esté más al servicio, como hermanos nosotros, ¿verdad? Que estemos más al servicio de los que nos necesitan. Pidamos esta gracia hoy entonces, en este jueves ya, queridos amigos, de la cuarta semana de Cuaresma. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa Francisco, nuestro obispo y sacerdotes, para que vivan con coherencia la vocación y el compromiso con la comunidad eclesial, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los jóvenes alejados de Dios, para que se reconcilien con el Señor y sepan perdonar a sus hermanos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los padres de familia, para que apliquen dentro de la casa el espíritu de perdón y vivan en armonía, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que sepamos comprender el amor misericordioso de Dios y actuemos con justicia con los demás, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias
al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda, quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. será la